Vamos a tener una palabra de oración para pedir al Señor nos guíe en esta reunión y luego procederemos con la misma. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque podemos estar una vez más reunidos invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también, Señor, gozarnos después de haber tenido todos estos días de jornadas de carácter espiritual, que en tu misericordia hayas podido obrar conforme a la necesidad de cada corazón. Preside ahora esta reunión, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a abrir la Biblia en el libro a los Romanos, el capítulo número 13. Título breve, y vamos a leer unos versículos del 1 al 6. Romanos 13, del 1 al 6, nos dice así: toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, más aún por la conciencia. Vamos a leer hasta aquí nomás. Continuando con las enseñanzas del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, llegamos a un capítulo muy especial, muy importante también, que no solamente habría de servir para el tiempo en que ellos vivían, que tanto Israel como tantas otras naciones en ese tiempo de toda esa región estaban bajo el dominio de los romanos, con sus distintas formas de gobernar en cada región, sino que la palabra de Dios también se aplica más aún en este presente tiempo de la dispensación de la gracia, porque esto ya fue escrito en la dispensación de la gracia, en el tiempo que nosotros vivimos, aunque esto fue el principio de los tiempos y ahora nosotros, al final de los tiempos, no pierde autoridad, ni deja de tener valor, ni se convierte en algo que fue para la iglesia en Roma solamente. Es importantísimo porque son conceptos de carácter espiritual, mandamientos que el apóstol vertió por inspiración del Espíritu Santo, son de carácter muy importantes, que requiere principalmente lo que relata este capítulo, de la sumisión a las autoridades gubernamentales, de los creyentes, de los ciudadanos. Es notable también porque así como en el Antiguo Testamento estaban las leyes civiles, en este caso el apóstol se ocupa de enseñarle también aquí a los romanos, más estando en Roma justamente, la cuna de toda esta gran civilización que reinó casi 1000 años sobre la tierra, si no me equivoco, cómo debían comportarse los creyentes, no en ese tiempo, sino también aún ahora. Nosotros hace poquito, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad también de elegir autoridades que habrían de gobernar sobre nuestro país. Bueno, fue electo a través de un sistema que aquí se lo denomina como democrático, que es el tema que acá se estableció así, y bueno,
y son los gobernantes que tenemos. Lo cierto es que la palabra del apóstol Pablo enseña, a través de estos versículos que va desarrollando, que el gobierno humano representa la autoridad de Dios. Lo dice muy claramente, sin necesidad de mucha explicación, y aunque esto pueda ser resistido por muchos, es lo que está escrito, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Esto es indiscutible. Nos guste o no nos guste, sean... Y yo pensaba, a veces hay gobernantes que son terriblemente malos, sucedió en el pueblo de Israel, sucedió en todas las naciones del mundo, nos sucede a nosotros también, pero lo cierto es que cada uno de ellos también un día tendrá que dar cuenta delante de Dios de esa mayordomía que Dios les dio, porque todo lo que Dios da después reclama también, para dar cuenta delante de sí. Quiere decir que en eso el creyente debe estar confiado y reposado en la palabra de Dios, de que también, aunque uno se sujeta, y los que nos gobiernan, no voy a hacer política, sino estoy hablando en forma general, ¿no? No sean lo que uno quiere o lo que uno desea, no obstante, debemos saber que hay alguien más alto sobre aquel que se cree alto o que piensa que es alto, que gobierna una nación. Y ciertamente, tarde o temprano, cada uno tendrá que dar razón a Dios de sí y de lo que le fue dado para que administrase. En este caso, los que gobiernan. Es notable la administración de Dios, porque eso no se le escapa, no cae un cabello al suelo sin que el Señor lo sepa, y tampoco a ninguno que le ha sido dado. Y siempre pensamos, por ejemplo, aquí en nuestra nación se dice juro ante Dios y los santos evangelios. Bueno, es un juramento que tiene validez porque Dios no se olvida de tal cosa. Y de eso se va a tener que dar cuenta. Más allá de que algunos dicen, sí, pero algunos gobernaron y hicieron mal toda la vida y murieron sin pasar por ningún tipo de justicia humana. No importa. La palabra de Dios nos enseña que si los que no son juzgados aquí, después serán también. Pero nadie se va a escapar. Lo cierto es que también nos enseña que resistir a esto es resistir a Dios mismo. Es decir, negarse a esta realidad también implica una negación a lo que Dios nos enseña y nos declara a través de su palabra. Resistir entonces es resistir a Dios. Y también caer bajo un juicio, porque en el versículo 2 al final dice, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Es notable porque siempre que un creyente permite que la política sea lo que gobierne su vida, y bueno, lamentablemente tiene que sufrir las consecuencias de eso. Y es una condenación, realmente. No es que va a perder la salvación, pero sí, si se resiste, si se revela, si habla mal, etcétera, etcétera, no es lo que un creyente debe hacer. El creyente fue puesto para que sea un buen ciudadano. Esa es la realidad. El creyente debe ser un buen ciudadano más allá de los gobiernos que pudiera tener. Yo pensaba, bueno, lo importante que siempre hay que tener en cuenta, siempre y cuando no sea un gobierno que niegue o que obligue a los creyentes a hacer aquellas cosas que son contra las escrituras. Tenemos casos, no hace mucho, ¿no?, de hermanas que han tenido que sufrir con todo este tema de las leyes del aborto, de la igualdad de género, etcétera, etcétera. Bueno, pero el creyente tiene también su responsabilidad de plantarse frente a aquello, no como rebeldía o haciendo una apología contra el gobierno,
sino sencillamente dando razón de la fe que hay en cada uno de nosotros. Lo cual no quiere decir que no vaya a traer sus consecuencias. Lo importante es el grado de fe de cada creyente en esa situación. Si tiene la fe para sufrir el rechazo, o en este caso el asedio o el acoso de aquellos que están en contra, y bueno, el Señor también le va a dar la fortaleza para sobrellevar esas cosas. Lo cual no quiere decir que si un gobierno dice que hay que hacer tal cosa, uno tiene que hacer absolutamente eso cuando va en contra de la palabra de Dios. Yo quiero que eso quede bien claro. Si bien el apóstol enseña a ser buen ciudadano y a tener una relación conforme aún la tenía el Señor Jesucristo en sus días cuando anduvo sobre la tierra. Y se destaca la ley de Dios y el amor cristiano y una fuerza poderosa para vivir conforme a lo que ya estaba establecido anteriormente en la ley. Es la responsabilidad nuestra, además como ciudadanos, creyentes, hijos de Dios, responder a estos requisitos de carácter espiritual y moral. Yo anoté aquí sencillamente unos versículos. Uno está en Levíticos 19:18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18. Luego también nos dice en Éxodo 20, del 13 al 17, que habla de los mandamientos que Dios estableció bien al principio, que abarca desde aspectos morales, espirituales. El 13 dice: no matarás. Así, directamente. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En el versículo 17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La urgencia de los tiempos se nos revela desde el 11 hasta el 13, al decirnos, sabiendo, y esto conociendo el tiempo, que es ahora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Es un llamado a los cristianos, a estos ciudadanos, a los que vivimos sobre un mundo. Bien lo decía nuestro hermano en la reunión del domingo: no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y aunque estamos, y porque estamos en el mundo, tenemos que cumplir con aquellas cosas que hacen a la relación con los demás seres humanos, que deben ser alcanzados con el mensaje del Evangelio para que tengan salud y vida eterna también, como un día fuimos nosotros tomados del mundo por Cristo a través de aquellos instrumentos que Él escogió para que se nos alcanzara el Evangelio. Es hora de despertar del sueño, como dice en los versículos 11 y 12, y de vivir sobriamente. Son conceptos muy claros y muy significativos. ¿Por qué? Porque resulta que está prácticamente a los albores la pronta venida del Señor Jesucristo y el resultado final de la salvación, de la redención completa de nuestro ser y aún de aquellos que esperan ya en los cielos el regreso del Señor Jesucristo para ser completados plenamente. Todo esto abarca este capítulo tan precioso, muy sencillo pero muy práctico, que los creyentes no debemos olvidar. Es palabra de Dios y tiene, vuelvo a repetir, la misma vigencia y autoridad que todos los otros escritos de las Sagradas Escrituras.
El apóstol procura hacer, y por la gracia de Dios lo hace, un bosquejo de lo que debe ser un buen cristiano. No deber, tratar de no incumplir con los compromisos tomados y esa ley moral, espiritual, práctica que se desarrolla en estos versículos debe ser aplicado a nuestras vidas. Y por supuesto, también comprende el asumir y vestir el vestido de Cristo. No solamente parecerlo, sino serlo. Bien lo decía el apóstol Juan, que debemos andar como Él anduvo, dice en su epístola, ¿no? Entonces, ser vestidos de Cristo y desechar, por otro lado, todos aquellos otros vestidos que el mundo quiere imponernos, que no son más que ropa sucia, inmundicias, que la define como los deseos de la carne. Que el Señor nos bendiga, queridos, y nos ayude también a poder seguir meditando en estos versículos tan